Hola, ¿qué tal? Voy a hablar de nuevo de las anomalías climáticas, incluso si queréis de la situación casi apocalíptica que estamos viviendo en todo el planeta con las anomalías, vuelvo a usar la expresión, que se están produciendo. La causa de ellas, a mi entender, son la deforestación que está sufriendo el planeta Tierra en cuatro puntos principales, que son la Amazonia, las grandes selvas del sur de Asia, también los grandes sistemas boscosos de África tropical y, en cuarto lugar, las áreas templadas que en los últimos 100 años, sobre todo en los últimos 50 años, han perdido una parte decisiva de su cubierta vegetal, de sus bosques y de su arbolado. ¿Esto cómo se manifiesta? Podría hacer una lista de 10 anomalías climáticas, que es la que voy a leer, de 50, de 100 incluso, pero he seleccionado, como digo, 10. Se manifiesta como sequías, sequías devastadoras. Se nos dice que la sequía es la consecuencia del calentamiento, pero es más bien al revés. El estudio detallado de las sequías demuestra que lo principal es la sequía que origina calentamiento. Luego tenemos las olas de calor tremendas, aterradoras. Por ejemplo, la de 2023 originó 47.000 fallecimientos en España. 47.000 fallecimientos. No son tan espectaculares como las muertes en las riadas, pero son 47.000 fallecimientos. Otros años menos, pero todos los años son varios miles los fallecimientos por el calor excesivo que se da en el verano. En segundo lugar tenemos las inundaciones, unas inundaciones tremendas que se están dando en todo el planeta, hoy en un país, mañana en otro, pasado en otro. En tercer lugar tenemos los huracanes. Los huracanes tienen una gran significación, no solamente por las muertes que producen, sino también por los daños físicos, destrucción de edificios y tal, y por cómo están contribuyendo con la expansión tremenda de la erosión eólica a la pérdida de fertilidad de los suelos. En cuarto lugar tenemos las tormentas de nieve y hielo, grandes tormentas que se abaten sobre un territorio, a veces incluso sobre áreas extremadamente cálidas de manera habitual, haciendo daños enormes y provocando, pues, por ejemplo, daños también a la flora, puesto que la flora ahora mismo vive una situación de sequías prolongadas, de huracanes que les dañan a los árboles, pero también de heladas muy fuertes, súbitas y grandes caídas de temperaturas que también les perjudican mucho. Luego tenemos menos nevadas y menos intensidad de cada nevada. Hay que tener en cuenta que en los climas templados se dice que año de bienes es porque es año de nieves. Entonces, si tenemos menos nevadas y menos intensidad de cada nevada, significa que los rendimientos de la agricultura pues están bajando, como en realidad están bajando, ¿no? Un dato muy significativo que los que niegan las anomalías climáticas olvidan siempre es los días de helada. En las zonas interiores de la península ibérica, hasta hace 20 años, 25 años, lo normal eran 4 meses de heladas, eran noviembre, diciembre, enero y febrero, que son en total pues 120 días. Ahora, algunos años, pues las heladas no han llegado ni siquiera a 20, 25, o sea, se están reduciendo al 20%. Esto tiene consecuencias muy graves para la flora y para la fauna, puesto que una y otra han ido constituyéndose en espacios donde las heladas desempeñaban una función importante. Por ejemplo, las plagas agrícolas pues están creciendo muy rápidamente con la disminución de los días de helada. Luego tenemos la mengua y desaparición de los ríos, o casi desaparición, un fenómeno en todo el mundo, propio de todo el mundo. Los ríos pues dejan de correr, se estancan, ríos muy caudalosos se convierten en pequeños riatos y al final pues en verano dejan de correr. Esto pues es un problema muy grave. El pardeamiento de los bosques y del arbolado, que significa que el estrés hídrico, o sea, el estrés por falta de agua, es tal que incluso cuando vienen grandes tormentas, grandes turbiones de agua, pues los árboles se recuperan, pero se recuperan parcialmente,
pues se observa que en la mayoría de ellos no hay recuperación definitiva de este pardeamiento, puesto que han quedado dañados. Pardeamiento significa que se ponen de color pardo, de color oscuro. Es bastante impresionante ver como en el Pirineo, los bosques de abeto del Pirineo, pues prácticamente ya están crónicamente pardeados. Pero eso sucede igual con los encinas y con los chaparros son las encinas cuando son pequeñas en ciertas áreas, que se observa como a partir de principios de agosto van virando del verde digamos azulado o grisáceo propio de las encinas a un color pardo que es inquietante. Esto pues es una situación predesértica, puesto que anuncia la muerte de los árboles bien directamente o bien por plagas o bien porque su esperanza de vida esté muy disminuyendo. Y luego, en último lugar, anunciaré la sequía estival. En los climas mediterráneos y continentales, una sequía estival como la que tenemos es letal para la flora y también para la fauna, puesto que son 4 y a veces 5 y a veces 6 meses que prácticamente no llueve. Esto, por un lado, lleva a que el estrés hídrico de los árboles y de los arbustos y de las plantas, de las hierbas, pero también de los animales, se dispare a límites tremendos. Y luego también tenemos como consecuencia la reducción de la humedad relativa del aire a niveles por debajo del 30%. Esto quiere decir que los incendios se disparan, puesto que es sabido que cuando la humedad relativa del aire baja de un 30% y al mismo tiempo se suman temperaturas por encima de los 30 grados y vientos superiores a los 30 km por hora, pues entonces se dan las condiciones óptimas para que haya incendios. O sea, son estas situaciones que se están creando y que están avanzando. ¿Esto hay un argumento? ¿Ha existido siempre? Pues sí, pero claro, depende de la intensidad y de la cantidad. Por ejemplo, hay un dato que leí hace mucho que decía que en Asia, en la zona de Mesopotamia, ya han calculado que si era cierto que hace 50 años o hace 100 años había una sequía grave o muy grave cada 40 años, ahora tienen una sequía grave o muy grave cada 7 años. Aquí en el clima nuestro, Mediterráneo continental, con algunas áreas de Atlántico Mediterráneo, Atlántico puro, pues sucede lo mismo. Es verdad que antes había sequías, que antes había pues los fenómenos estos de turbiones de nieve, etcétera, los que he ido citando, pero eran mucho menos, se daban mucho menos, sucedían cada muchos más años, con lo cual permitían que el medio ambiente se recuperase y al mismo tiempo tenían una menor intensidad. Por tanto, pues esta es la situación. Las dos respuestas erróneas, equivocadas, a los problemas de las anomalías climáticas son, por un lado, pues la cuestión del efecto invernadero. Ya sabéis, los gases de efecto invernadero se acumulan y bla, bla, bla. No lo voy a repetir, esto no se ha demostrado, es mentira que esto sea una cuestión probada científicamente, no es verdad, Lo científico no es lo que resulta de cálculos y proyecciones por ordenador, sino aquello que se basa en la experiencia. La ciencia es experiencial y experimental, no elucubrativa matemáticamente y tampoco basada en ordenadores. Entonces tenemos ahora una situación en que ya esto prácticamente nadie se lo cree, cada vez cuesta más a los científicos, entre comillas, y a los políticos contarnos lo del efecto invernadero, y entonces, ¿por qué lo dicen? Pues primero para ocultar los efectos terribles de la agricultura industrial, del sistema de ciudad-estados y de la deforestación consiguiente. Es decir, tienen que dar alguna explicación de qué es lo que está pasando y se han inventado esto. Pero también les sirve para ampliar la autonomía energética de Europa, partiendo de la introducción masiva de los aerogeneradores y de los campos de placas solares. Lo que no hacen es forestar, y eso sucede también en la cumbre del clima en Bakú, en Azerbaiyán, en 2024. Una vez más, vemos cómo llegan allí en sus jets
todos los ecofanáticos, que no son nada más que funcionarios de los diversos estados muy bien pagados, todos los ministros, primeros ministros, presidentes del gobierno y tal, que contaminan muchísimo, se bajan de sus jets, hacen unos discursos anodinos y esta vez han decidido entregar 300.000 millones de dólares a los países del tercer mundo para que ellos implementen allí sistemas no contaminantes de las llamadas energías limpias o energías renovables. Ya sabéis que no son energías limpias, son energías altamente contaminantes, tanto la de los aerogeneradores y las placas solares, quizá más las placas solares, son muy contaminantes y muy tóxicas y hacen una destrucción medioambiental colosal. Están eliminando cantidades enormes de bosques y de arbolado, con lo cual están contribuyendo a crear lo que dicen evitar. Por lo demás, pues con este asunto se corre un tupido velo sobre el problema de la expansión de la agricultura, de la deforestación y del complejo terrible, terrorífico, devastador Estado-ciudad. Las ciudades son la estructura física en que se basan los estados y los estados crean ciudades. Ciudades cada vez mayores, megalópolis cada vez más monstruosas, con lo cual pues la población se acumula allí, se crean megalópolis cada vez más grandes y espacios agrarios por todo el mundo cada vez más vacíos de gente, con lo cual fenómenos de destrucción medioambiental y por lo tanto de sequía se multiplican. Así pues, los que defienden esto, pues tenemos que decirles, vosotros sois los causantes, los cocausantes, unos más de los causantes de las sequías, de las inundaciones, etcétera, y de todas las anomalías climáticas que estamos viviendo. ¿Cómo tenemos que actuar? En primer lugar, criticando y denunciando esto, que es la política oficial de los estados y de las instituciones supraestatales. En segundo lugar, seguir oponiéndonos a las placas solares y a los campos de aerogeneradores. En tercer lugar, defender una agricultura comunal con una importancia enorme de la pequeña empresa. Y en cuarto lugar, forestar, que es, ahora veremos, las propuestas de la extrema derecha, que está triunfando en América y en Europa, que es exactamente lo mismo. Son los mismos perros con distintos collares, tanto la versión institucional como la versión de extrema derecha y conspiracionista, pues lo que no hacen es forestar. Ellos odian la forestación y lo que nos están llevando entre unos y otros, que como digo, son lo mismo, los mismos perros, pero con distintos collares, pues a una catástrofe climática, a un apocalipsis hídrico y climático. Vamos a ver, los argumentos, entre comillas, de la extrema derecha, de Donald Trump, de aquí los partidos que en muchos países ya de europeos son mayoritarios y pues tienen un apoyo enorme del capitalismo y de las instituciones estatales, pues niegan las anomalías climáticas, para ellos no pasa nada y pasa algo, es un fenómeno transitorio y tal. Ya antes he leído las 10 anomalías, pero como he dicho al principio, pues puedo hacer una lista de 20, una lista de 50, una lista de 100 anomalías, comparando la situación actual con la que había simplemente hace 100 años. Luego pues están los más, digamos, disparatados, pues se agarran a la geoingeniería, a las estelas, a no sé qué, todo cuestiones que están sacadas de películas B de ciencia ficción que no tienen ningún fundamento reflexivo ni ningún fundamento racional, pero que a ellos les sirven para defender un proyecto de devastación total por ampliación total del sistema capitalista a nivel mundial. Esto es lo que hay detrás de todas estas historietas. O sea, hasta ahora, con todo, lo que había era un proyecto en que el capitalismo y las estructuras estatales ponían ciertas limitaciones muy pequeñas, porque como era una época de estabilidad, de grandes beneficios y tal, podían permitirse el lujo de ser ecologistas. Pero entonces ahora mismo ha habido un cambio brusco en la situación que hace que ya vayan, digamos, a degüello con el medio ambiente. Y esto es lo que se esconde detrás de todas estas teoréticas que dicen que no está pasando nada y si está pasando algo, pues desaparecerá solo, porque son ciclos que existen en la naturaleza y todo esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que dicen ellos? Pues lo que proponen es poner más tierras en cultivo todavía, muchas más tierras en cultivo. Deforestar más masivamente, por ejemplo, coger la cuenca del Amazonas y deforestarla completamente, dejar las grandes islas del sur o sureste de Asia completamente desarboladas, que algunas ya lo están, como Borneo, lo cual significa que todo eso perturba el clima planetario y perturba también el ciclo del agua en todo el planeta, lo perturba y lo altera de una manera catastrófica. Luego además pretenden
consumir mucho más agua, pues para todos sus proyectos agrocapitalistas extremos, para una industria desaforada y para las ciudades donde se acumula la gente, pues entonces quieren ya vaciar totalmente los acuíferos. Ya sabéis que los acuíferos están ya mayoritariamente en condiciones muy malas, de ahí que los ríos pues tiendan a secarse en verano, incluso los ríos más grandes del planeta quedan muy disminuidos. Entonces lo que ahora quieren es ya esto, ir a saco, entrar a saco, destruirlo todo y devastarlo todo. Más extracción de madera de los trópicos, más pastizales intensivos para acumular toda esta carne barata que se utiliza para la comida basura, y eliminar del todo la pequeña propiedad rural. Es decir, quieren crear grandes macroempresas de grandes latifundios tecnificados de docenas o incluso cientos de miles de hectáreas, como están creando grandes macrogranjas en la cual se consigan rendimientos capitalistas más rápidos, eliminando todas las restricciones. En realidad ya la corriente progresista, izquierdista, ecologista ya había reducido las restricciones al 99%, no nos dejemos engañar, solo era retórica y propaganda, pero luego, bueno, pues ahí está la acumulación de la propiedad de la tierra que se ha venido haciendo en los últimos 10-15 años en España, sobre todo cuando han estado en el gobierno la izquierda. Pero entonces ahora ya quieren hacerse a lo bestia, ¿no? Instaurando un capitalismo salvaje y depredador sin límites y sin condiciones. Y luego concentrar la población todavía más en las ciudades, aún más, crear macrociudades rodeadas de espacios agrarios donde no va a vivir nadie. ¿Por qué lo están haciendo? Pues hay 4 razones fundamentales. Caída de los rendimientos de la agricultura capitalista. Esto es un asunto que ya se sabe. En general, todo el sistema capitalista está conociendo una caída de los rendimientos porque ha llegado a su final. Al final, el capitalismo está llegando a su final tendencialmente, cada vez es más inefectivo, más destructivo, pero menos productivo. Entonces eso en la agricultura son todavía más. No voy a entrar en explicar por qué la agricultura es todavía más ineficiente, pero eso es así. Entonces ya hay que quitarse todas las limitaciones o todas las que ellos habían puesto. Porque el déficit de los estados es tan enorme que ellos quieren una expansión rápida de la agricultura y de los beneficios agrícolas para conseguir enjugar en parte este déficit por medio de unos impuestos que les proporcionen más rendimientos. O sea, también hay un proyecto para subir los impuestos a partir de unos beneficios mayores de estas grandes empresas que están creando en la agricultura. Luego está el problema de la Tercera Guerra Mundial, que ya está en las puertas, la guerra entre las superpotencias de un lado y de otro, de este y del oeste. Entonces necesitan lo mismo, necesitan acumular grandes cantidades de recursos alimenticios y tal para abastecer a los ejércitos, y lo tienen que hacer pues depredando el medio natural a lo grande. Y en cuarto lugar, y muy importante, todos estos defensores de la extrema derecha, de que aquí no pasa nada, pues es sencillamente impedir que se comprenda el mal que está haciendo el capitalismo y el sistema de Estado-ciudades en el medio ambiente. El medio ambiente está siendo destruido, entonces ellos lo tienen que ocultar porque ellos son defensores del capitalismo. Vamos a ver, el señor Donald Trump pues es un capitalista, es un gran capitalista, y la extrema derecha y los conspiracionistas están financiados por la gran empresa, por las grandes empresas, porque quieren, como ya digo, eliminar trabas. Entonces, ¿qué hacen con Forestar? Nada, cero. Los unos y los otros, el progresismo por un lado y las políticas institucionales, y por otro la extrema derecha y el conspiracionismo, convergen en que Forestar no vale de nada. Ellos odian los árboles, según una política que tiene en los últimos 200 años mucho predicamento. Entonces ellos odian los árboles, no quieren saber nada de los árboles, quieren destruirlo todo, quieren pasarlo todo a cuchillo, y entonces nos llevarían a un apocalipsis climático. A partir de la extrema derecha y de sus fuerzas, pues en muy pocos años el mundo estaría en una situación extrema por falta de agua. Por ejemplo, pues las ciudades que ahora mismo, que son muchísimas en todo el planeta, grandes megalópolis de 5 millones, de 10, de 15, hasta de 30 millones, algunas de personas que están allí metidas, pues se quedarían sin agua. Entonces vamos a ver, yo me pregunto qué van a hacer, porque ya en las condiciones actuales su situación de abastecimiento del agua es precaria, y me pregunto qué van a hacer cuando esto sea todavía más precario.
¿Qué tenemos que hacer ante ellos? Pues la actuación es la misma, denunciar sus formulaciones, demostrar sus falsedades, decir que negar el efecto invernadero no les hace mejores, les hace incluso peores, rechazar el saqueo hipercapitalista del campo, todo este proyecto de los grandes latifundios y las grandes macrogranjas, todo ello hipertecnificado, tenemos que oponernos a él. Luego hay que hacer también, en la medida en que se pueda, una política de retorno al campo, es decir, abandonar las ciudades y retornar al campo para contrarrestar la tendencia de la extrema derecha a crear megalópolis cada vez mayores. Y proponer una economía agraria comunal como negación total de lo que es la economía agraria capitalista. Y finalmente, pues defender la pequeña propiedad. Todo esto que llevaría pues a un cuidado mejor del campo y a una forestación. La forestación es la clave y, como ya he dicho, todos los perros de un lado y de otro, que son los mismos perros, pero se cambian el collar para mejor engañar a la opinión pública, niegan lo más decisivo, que es, sin recuperar el arbolado, sin hacer que los bosques vuelvan a ser lo que fueron en algún momento del pasado, y sin reducir, por lo tanto, la agricultura capitalista, lo que equivaldría a reducir el volumen y el tamaño de las ciudades, la cuestión no tiene solución. Entonces avanzamos hacia un apocalipsis climático creado por unos y por otros, por otros y por unos. Muy bien, pues adelante con las bellotas y hagamos tareas de reforestación. Muy bien, hasta la próxima.